Es, creo yo, uno de los proyectos más importantes editoriales de los últimos tiempos para la investigación musicológica ecuatoriana, en el sentido de que es una institución, una gran institución como la Casa de la Cultura, la que genera un diálogo con este sector artístico, con este pensamiento social y socioartístico. La revista Traversari es un medio democrático para el pensamiento, diríamos, investigativo ecuatoriano y creativo, el más alto pensamiento investigativo, creativo, musical, está escribiendo en esta revista, sin que ello quiera decir que excluye a ninguna cultura, a ningún estilo, a ningún sector ni grupo social. Todas aquellas personas, todos aquellos creadores e investigadores que tienen su trayectoria en la observación, en el trabajo de campo, en el trabajo archivístico, en el trabajo documental, en el análisis musical, en la creación, en su estudio, en sus posgrados, están abiertos a escribir esta revista. Es decir, la revista Traversari es, por definirlo así, el medio investigativo ahora más importante que tiene el Ecuador. En el año 80, digamos en la década del 80, hubo la última revista, la revista Opus del Banco Central, bajo estas características institucionales, y más de 30 años no teníamos nada. Entonces la revista Traversari es esto, nos ha devuelto la capacidad, nos ha devuelto la memoria de analizar, de cuestionar, de interpretar. Entonces, si bien las frases estas son un poco largas, pero se resumiría en que es el medio en donde estas sonoridades actuales, las del pasado, las del presente, se convocan a través de la cultura. La cultura musical del Ecuador, ¿cierto?, responde a visiones del poder. De eso debemos estar muy claros. Hace poco tiempo, diríamos unas pocas décadas, el pueblo no podía escribir así, sino ¿quién tenía que escribir así? Una élite cultural, ¿no es cierto?, que posiblemente era educada en Europa o en Estados Unidos, ¿no es cierto?, para que tengamos cierto nivel de competitividad, que nuestra musicología y nuestras antropologías sonoras, nuestras etnomusicologías y nuestras historias musicológicas, ¿no es cierto?, tengan respeto. Y no es así. Ideológicamente, nosotros luchamos justamente contra este tipo de poderes. La Casa de la Cultura es del pueblo. Pero ese pueblo ha desarrollado estos discursos. Este pueblo ahora tiene la capacidad de estar en el nivel del pensamiento más alto del mundo. Eso es lo que quiere ser la revista Pedro Traversari. Es la oportunidad que tiene el pensamiento popular ecuatoriano con respecto a su musicología a un alto nivel. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso popular. Porque nuestra investigación, nuestros investigadores, como segundo Luis Moreno, que es nuestro primer musicólogo, y ahora uno de nuestros primeros también etnomusicólogos, Carlos Cova, que la Casa de la Cultura le hace un homenaje en la segunda revista, vienen del pueblo. Eso es lo que evoca la revista Pedro Traversari. Los pensadores que con gran esfuerzo académico, ¿cierto?, vienen de justamente de estos estratos sociales y además en defensa de estas diversidades nacionales como los pueblos indígenas. Los primeros investigadores sobre músicas quichuas, sobre músicas shuar, sobre músicas afrodescendientes, sobre músicas montubias, fueron justamente, segundo Luis Moreno, justamente Carlos Cova Andrade. Entonces, nosotros debemos pensar que si bien la revista tiene este nivel, este discurso exigente, académico, pero es justamente de los saberes, de los conocimientos que nos da este pueblo. Entonces, quien maneje este
esta revista tiene que estar en un alto nivel de sacrificio intelectual. Provenga de donde provenga, debe hacer una exigencia intelectiva, pero no excluyente. Tiene que venir de estas instancias. Tiene que sistematizar estos elementos dialectales, sonoros, musicales de nuestro pueblo. Tiene que haberse imbuido en estos sectores de manera responsable. Esto es la investigación. Es decir, uno se compromete no a escribir un artículo de mediano peso. No, el investigador, quien escribe en la Traversari, está años imbuido en esa cultura. 10, 20, 5 años, 15 años. Y escribe un artículo con esas características. Entonces, es justamente el conocimiento sobre estas identidades que aparentemente son elitistas o son difíciles, son discursos un poco, llamémosle, complejos, pero no es así. Nosotros debemos encaminar como medio a que los pueblos, a que las diversidades nos construyamos en el debate intelectual también, porque se ha excluido a los pensadores, justamente, a los pueblos quichuas, a los pueblos shuar, a los pueblos afrodescendientes, se ha excluido de los medios. Fíjese esto, no tenemos un solo, además que estamos proponiendo que estas revistas, que estos números sean clásicos de la investigación ecuatoriana, democráticos, por supuesto, nada elitistas, que por ejemplo el pueblo afrodescendiente en el número 3 de la revista, ¿sí?, tiene este rato el primer número en donde se recogen artículos escritos por investigadores afrodescendientes, músicos afrodescendientes como Limber Valencia, por ejemplo, de Esmeraldas como Edison León del Valle del Chota, y otros músicos que se han comprometido en un proceso de años de estudio de esta música y ahora tienen la oportunidad de hacer un documento que no ha existido nunca. Si revisamos la música, por ejemplo, afrodescendiente del Ecuador, ¿cuántas publicaciones tenemos? 2, 3, tal vez 4 libros. Hablo de musicología, ¿no? Eso en un país que tiene desde la etapa colonial, ¿no es cierto?, importantísimas músicas y manifestaciones musicales y sonoras de los pueblos. Entonces, ¿qué significa eso? Exclusión. El poder, justamente, todo tipo de poder. Nosotros podemos ser parte del poder, que no hemos permitido, ¿no es cierto?, que estos pueblos hablen y se expresen, pero no de una manera coyuntural. Tiene que haber un proceso de estudio. Esta es la exigencia de la revista Traversari, porque eso definitivamente nos construye, nos consolida como pueblo, nos consolida como pueblos afrodescendientes en el caso de la número 3, porque estamos apropiándonos de que una marimba esmeraldeña, de que una bomba del Chota, de que un canto, de que una banda mocha, de que un arrullo, de que un chihualo, ¿cierto?, son elementos importantes de una cultura y que no se les ha tomado en cuenta dentro de un discurso intelectual. ¿Por qué? Por la pobreza, por la exclusión, por la marginalidad, por el dominio, ¿cierto?, por el colonialismo. Entonces, cuando nosotros estamos creando un nuevo paradigma, un nuevo modelo de pensamiento, que justamente es el debate en torno a lo investigado y vivido, por supuesto. Entonces, se dan cuenta ahora que la revista, con mucha alegría además, porque tiene un formato muy bonito, muy atractivo, muy respetuoso, muy exigente también en su cuestión editorial, gracias evidentemente al esfuerzo del presidente de la Casa de la Cultura, de Raúl Pérez, y sobre todo del vicepresidente. Él fue el individuo más entusiasta que depositó la confianza en nosotros, porque posiblemente es eso lo que hace un líder, es decir, un líder social. Percibe, un artista percibe las necesidades de estas subalternidades y posibilita, y somos un equipo interdisciplinario que le damos el contenido a este sueño. Entonces, sí, soy muy consciente de eso, de que es evidente que por ahí viene
diríamos, no sé si el conflicto, el bello conflicto, pero estamos muy claros. Este tiene que ser el rol de un intelectual, de un investigador, de un artista, de un creador, de un personero de una institución como la Casa de la Cultura. Es decir, no podemos ser un pueblo mediocre, no debemos nosotros dedicarnos a comercializar nuestras ideas, a volver, diríamos, como formas de escritura pasajeras, livianas, en función del mercado, en función del consumo. No, el poder quiere vernos así. El poder quiere ver que no tenemos esta capacidad de un pueblo de expresarse con un nivel de investigación alto. Entonces, por eso los contenidos, cuando están ahí, culturas quichuas, culturas afrodescendientes, pueblos rockeros, digamos, grupos rockeros, etcétera. E incluso los instrumentos musicales aquí del Museo Pedro Traversari reclaman también su visibilidad. Es decir, eso es muy importante, cada sector tiene que estar representado. Entonces, ahí a veces podemos tener, digamos, cierta crítica, y está bien, porque lo que huele un poco a elitista tiene que ser criticado, pero no, los argumentos son distintos, es al revés. Yo creo que esto viene, yo creo que a partir del cuarto número. Unas revistas se prueban hasta el número 3. Parece, ahora se las indexa a partir del número 3, es decir, cuando ya ha agarrado un poco de forma, llamémosle. La revista número 1 por lo general es la revista 0, así es por experiencia. El número 2 viene a ser el verdadero 1, y este es el que mide, creo yo. Y ahora es lo importante, porque genera polémica, y ya recibimos nuestra primera carta con elementos de lo polémico, lo cual me parece importante. Eso es la vida de una revista. El que existan cartas, el que el otro responda, el que el uno postee la revista en las redes sociales, el que el uno esté muy de acuerdo, en que el otro no esté de acuerdo. Eso es una revista, es para eso, generar justamente diálogos, y claro, con respeto. Y claro, se quiso abrir, el primer número tenía la idea de apuntalar al Museo Pedro Traversari. Por eso la foto y el nombre de la revista de este gran músico de orígenes italianos. ¿Sí? Muy interesante. Y entonces rompe también un poco el esquema de otras denominaciones. Es muy interesante lo que ocurre con esta revista. Y digamos, nos centramos en evidenciar el valor de la Casa de la Cultura, tener uno de los museos más importantes, quizá uno de los más importantes de América Latina. Y era menester hacer ese homenaje. El segundo habla de la interculturalidad. Entonces, el tema, digamos, los temas van puntualizándose en diálogos con sectores, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que la idea central sería establecer estos diálogos, esta horizontalidad. Esta revista no tiene que ser vertical, tiene que ser horizontal. De a poco ir dialogando con ciertas, tanto como sectores, diríamos, llamémosle musicales. En este caso, la número 2, interculturalidad, hay muchísimo de culturas quichuas, andinas, unos temas muy interesantes, muy lindos. Y este otro va a partir del decenio afrodescendiente. Entonces, sí, es decir, veámoslo así. Cada número tiene que apuntar a la diversidad del Ecuador. No es una fanesca. Tiene que ser democrática, tiene que establecer diálogos con las necesidades de cada diversidad, enfocando a sus más importantes pensadores de esa diversidad. Entonces, no es que es un número, ahora lo dedicamos por temática a tal cosa, no, es un proceso social el que nos ha llevado a establecer que cada número va a tener una dinámica determinada. Entonces esto es muy interesante, porque el número tiene que ver con la participación, aunque parezca
un poco extraño, es decir, pero tiene que ver con la participación porque se sensibiliza a en este caso a los escritores, a los articulistas imbuidos en tal temática, a que tengan una pertenencia sociocultural determinada. Entonces, esto es muy interesante, la experiencia de la revista. La número 3 marca justamente un clásico sobre las músicas afrodescendientes, choteña y esmeraldeña, ¿cierto?, como uno de los más importantes de este rato documentos que se han escrito sobre esa cultura, desde la música. Entonces, no estamos pensando para hoy, estamos pensando para las generaciones y los chicos que vienen luego, que van a tener en la revista Traversari sus primeros documentos analíticos. Estos muchachos músicos van a disfrutar mucho de la Traversari. Van a decir, por fin mi país tiene estos materiales de investigación, que yo los necesitaba nosotros los necesitábamos cuando éramos chicos. Las generaciones medio actuales casi lo tienen un poquito más, pero los chicos que vienen luego ya van a tener las herramientas justamente indispensables para su creación y su investigación. Lo van a tener. Ese es un país en vías a llegar a ser un país grande en todos los aspectos. Eso creo yo que es lo que marca la revista Traversari, es decir, y el número 3 más aún porque al ser de pueblos afrodescendientes definitivamente se construye en un número monográfico referente histórico. No sé cuándo se vaya a repetir una revista de música afrodescendiente con ese nivel de articulistas que tiene ahora y gente como por ejemplo decía Limber Valencia, ¿no?, gente que viene de justamente esos estratos sociales subalternos que luchan por constituir su cultura. Entonces me parece que es una experiencia tan grande para el espacio, llamémosle culturológico ecuatoriano y académico, pero también popular. En este caso yo creo que se plasma y esperemos que de consolidarse más números, o sea, tenga esta ruta. Traversari tiene que quedarse. Traversari, pero como todo proyecto cultural, ¿cierto?, se lo debe luchar, se lo debe establecer, porque nuestro país carece, es evidente, ¿no es cierto?, de la mirada del Estado, porque no hay otra posibilidad de decirlo, hacia insumos como estos. Entonces, la Casa de la Cultura es evidente, un esfuerzo enorme para esto. Entonces, debemos entender y debemos contribuir. Entonces, nace para quedarse. Tiene que haber el número tal y tiene que llegar a consolidar, ojalá, todas las temáticas que puedan, para que se pueda, para establecer diríamos un parámetro investigativo, una fuente bibliográfica, crear un fondo documental de la revista de nivel extraordinario. Porque si es que se ve cada artículo es de investigación. Ahora nosotros hemos tenido que rechazar artículos de opinión, porque no se sustentan en bases que justamente defienden diría yo, las expresividades sociales de los pueblos. Un investigador es el que defiende estas posibilidades cuando lo hace cabalmente en conjunción con una cultura determinada. Entonces, a veces los artículos de opinión son bonitos, pero no reflejan eso. En cambio, el número 1 de la Traversari, 2 de la Traversari, 3, 4, 5, debe convertirse en justamente números monográficos para que vengan a quedarse, para que conformen el fondo documental, musicológico y sonoro del Ecuador. Es decir, no solamente una revista como tal, ¿sí?, como un magazine, sino tiene que ser un documento de consulta dentro de un fondo documental que van a ser algunos números. Eso es muy importante, o sea, está pensado así.